Voz de Derecho se escucha en News, Canal Multimedia. Esta es una transmisión en vivo. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa favorito de rutas y retos de legalidad de la Secretaría Académica de la Facultad de Derecho de la UNAM. Es un gusto para mí, como siempre, su amigo Juan Negrete, estar de la mano de grandes invitados platicando de temas muy interesantes, muy relevantes, pero sobre todo que siempre nos abonan en nuestro conocimiento diario. Y pues recordándoles que este programa es conducido en lo general por la doctora Sonia Venegas Álvarez, quien es la secretaria académica de la Facultad de Derecho de la UNAM. Pues bien, queridos amigos, pues el día de hoy estoy muy contento, realmente estamos de manteles largos porque contamos con la distinguida presencia de una dama, de una gran abogada y sobre todo de una gran profesionista. Ella es la maestra Dalia Berenice Fuentes Pérez, que nos va a platicar un poco sobre dos formas de entender y atender la violencia desde el derecho. Y pues es un gusto que esté con nosotros porque, como se los decía, es catedrática de la Facultad de Derecho, abogada, experta también en temas de violencia de género y también derecho laboral. Pues de verdad es un gusto tenerla en este espacio. ¿Cómo se encuentra, querida maestra? Bienvenida. Muchas gracias, Juan. Por fortuna, muy bien. Sigo muy bien y, bueno, espero que la mayoría de la población podamos estar así, ¿no? En estas condiciones. Así es, maestra, y me da mucho gusto escucharlo y sobre todo, pues, invitar a todos los que nos están viendo a que se sigan cuidando porque esto todavía no termina. Pues, maestra, el tema del cual vamos a hablar es muy interesante y usted es una experta y llama mucho la atención. Dos formas de atender y de entender la violencia desde el derecho. Me gustaría un poco preguntarle, ¿qué es esto de la violencia? ¿Qué entendemos esto como la violencia en general? Bueno, pues voy a poner un poco en contexto la exposición del tema y va muy relacionado con el título del programa, Rutas y Retos. O sea, yo en la violencia, es mi tema de investigación doctoral, la violencia de género, desde el derecho, ¿sí? Le aplico yo los enfoques feministas a esta investigación, enfoques feministas, enfoque sociológico, antropológico, el jurídico, por supuesto. Entonces es una investigación multidisciplinaria. Entonces, como parte de la investigación, uno de los retos era entender qué es la violencia. Entonces, tal vez un poco interactuando contigo, Juan, les preguntaría a quienes nos escuchan, nos ven, justo con la palabra violencia, en un sentido coloquial, ¿qué viene a nuestra cabeza? ¿No? Si alguien de la calle, pensando que no sabe nada de derecho y nos pregunta ¿qué es la violencia? ¿Qué le respondemos? ¿Qué, por ejemplo, se te viene a ti a la mente como primera forma de explicar de forma sencilla la palabra violencia? Pues una agresión, ¿no? Un atentado a algo mío, ¿no? Una agresión, un atentado, es una de las formas en que lo vemos. De hecho, todas las leyes vienen redactadas, sobre todo las leyes actuales, las leyes que son como de una segunda mitad del siglo XX en México hacia adelante, porque también está relacionado con este avance en términos de firma de tratados internacionales, determinan la violencia como personas, un acto en donde intervienen personas, una que agrede, otra que recibe la agresión. En realidad, para disciplinas, por ejemplo, como la psicología, la agresión y la violencia son cosas distintas, ¿sí? Entonces, esa es una de las primeras. En segundo lugar, otra forma en que la definimos de manera coloquial es como abuso de poder. Regularmente decimos, pues es un abuso de poder, una imposición de la fuerza. El problema con esta forma de entenderlo es que fuerza siempre está ligada en nuestra mente como a la fuerza física, a la aplicación de algo, ¿no? Y hay muchas formas de violencia en donde no nos tocan un solo cabello, ¿sí? O sea, es la expresión verbal, el trato que nos dan, eso es un acto violento y no nos han tocado, no tenemos ninguna marca. Entonces, la fuerza es otra forma de entenderla, el abuso de poder, pero desde estudios como la antropología o la sociología, el poder es algo distinto de la violencia. El poder es un elemento que se relaciona con la violencia, digamos que ayuda a que se dé la violencia, pero es diferente. Entonces hay autores como Michel Foucault que dirían,
Cuando tu ejercicio de poder se elimina, se anula por completo, entonces aparece la violencia. Pero son cosas diferentes. Siempre que tengas una posibilidad de oponerte, de hacer lo que tu voluntad quiere, de tomar tu decisión, siempre está operando tu poder. Cuando ya no hay posibilidad de ejercer poder, entonces hay violencia, ¿sí? Bueno, ese tema que menciona usted es muy interesante, qué bueno que lo pone a colación, porque no recuerdo ahorita el autor, pero también refería algo así en el sentido sociológico y psicológico, en el sentido de que el poder normalmente va encaminado en lograr, digo, y es una forma que pueden decir que es incorrecta, pero normalmente así se toma la palabra poder, poder obligar a otros a hacer la voluntad del que tiene el poder, ¿no? Entonces, cuando esta persona ya no puede con ciertas formas ejercer, como bien dice usted, su voluntad, entonces ejerce violencia para otra forma de manipular o seguir teniendo ese poder, ¿no? Así lo decía esta persona o este autor. Entonces me llama mucho la atención porque no lo había pensado y creo que muchos de los que nos están escuchando también se están quedando como, oye, sí es cierto, a ver, vamos a analizar este punto, porque sin duda alguna no son lo mismo, pero sí puede sobrevenir una después de otra. Y como bien lo decía usted, hay muchísimos tipos, no solamente la agresión. Por lo cual me gustaría también preguntarle, ¿qué tipos de violencia, por ejemplo, tendríamos como identificados para que la gente que nos está viendo, sobre todo los jóvenes, vayan también identificando este otro tipo de violencias, ¿no? Ok, bueno, los tipos de violencia en realidad son ámbitos no solo espaciales, ámbitos de poder que caracterizan la forma en que esta fuerza se aplica, ¿sí? Entonces, la tipología en realidad puede resultar arbitraria en la legislación. Esa es una de las cosas que he estado viendo, porque cuando hago el análisis sobre los tipos de violencia, por ejemplo, remitiéndome a la violencia de género, las 32 legislaciones estatales que tenemos y la federal tienen una tipología, una gama de posibilidades en donde ni siquiera hay un acuerdo a si son tipos, modalidades, ámbitos de violencia, formas, o sea, no hay claridad en esto. Y además, ¿qué define que un tipo de violencia sea familiar o sea laboral? ¿Sí? O sea, en espacio público o en espacio privado. Por ejemplo, hablando aquí de la red de Internet, la red de Internet es un espacio público. Pero bueno, quienes participamos ahí estamos abriendo a cada vez que entramos a estos canales, a estas videollamadas, abrimos espacios privados, ¿sí? Entonces, el análisis se vuelve complejo. Creo que lo primero es entender qué es la violencia. Esa es una de las cosas que empecé a ver. Y luego ya ver cuáles serían las tipologías, qué es lo que caracteriza. Y esto es importante siempre para la tarea jurídica, porque en el derecho, tanto las tipologías como la definición del derecho está obviada, ¿sí? O sea, es como que está tan repetida desde hace cientos de años en nuestro léxico, que es como, pues, es sencillo entenderla. Y no es tan sencillo. No es tan sencillo. Y la prueba es que tenemos muchísimas sentencias, muchísimas, miles de sentencias, en donde las personas en sus relatos aseguran y muestran haber vivido situaciones de violencia y las autoridades no tienen pronunciamiento alguno sobre esas situaciones, ¿sí? O sea, pasa desapercibida dentro de la justicia. Esa sería una de las problemáticas. Entonces, como que antes de referirme a la explicación de los tipos, pues es referirme primero a la noción de violencia. Entonces, como no he encontrado definiciones integrales, he encontrado definiciones de distintas disciplinas de las que podríamos sacar un concepto mucho más integral, pero tal vez más que un concepto, como una especie de indicadores que nos ayuden a las y los abogados, que nos ayuden en general a la población a identificar cuándo tal vez yo estoy ejerciendo violencia o le están ejerciendo sobre mi persona, ¿sí? Entonces, como parte de esos indicadores, he identificado 5, y entonces cuando yo estoy explicando este concepto, les digo, bueno, efectivamente, la violencia es una conducta, un comportamiento. Es un comportamiento
en donde una persona aplasta la autonomía de la voluntad de otra persona y la obliga a algo, la obliga, la domina, la somete, la controla, ¿sí? Y me refiero a estas tres palabras para que no nos quedemos con la idea de que solo te controlan con golpes, ¿sí? Entonces nos dominan, nos someten, nos controlan y para eso tienen que desconocer o aplastar nuestra autonomía de la voluntad, que es un concepto, la autonomía de la voluntad, muy, muy trabajado dentro del derecho. Creo que ahí tenemos unas bases muy sólidas. Entonces, esa es como una característica que tiene la violencia, que no tienen otros tipos de conductas. Y la violencia siempre va dirigida a dominar, controlar, someter a la persona y a negar su autonomía de la voluntad. Ese es un primer componente. Un segundo componente es que siempre causa daño, siempre. El daño es la afectación, lo que duele a la persona. Y te puede doler el bolsillo, te puede doler la dignidad, te puede doler el cuerpo, te puede doler la mente, el corazón, las emociones, te pueden doler. Un tercer elemento es que la violencia genera consecuencias que son distintas al daño. La consecuencia es todo lo que las personas cambiamos en nuestra vida a partir del suceso violento. Porque yo ya no quiero ser violentado. Entonces yo cambio cosas. Desde la cosa más simple, por ejemplo, si nos asaltaron, al día siguiente ya no camino por la misma acera. Ese fue un cambio que provocó la violencia, ¿sí? Rompió mi ordinario. Entonces hay cambios, hay consecuencias que se generan pues, porque yo mismo las implemento y hay otras que vienen derivadas de que se modificó mi vida. ¿Por qué? Porque la violencia, a diferencia de otras conductas, desestructura nuestra vida, tiene un factor desestructurante. Entonces yo empiezo a actuar para ya no ser violentada y cambio cosas que si no hubiera pasado eso, no habría tenido que cambiar. Entonces tiene consecuencias. El cuarto elemento es el poder. Es el poder. La violencia siempre es causada y además genera asimetrías de poder, ¿sí? Ahí es en donde entran las tipologías, Juan, justo en las asimetrías de poder. El poder efectivamente pues es una capacidad en términos aristotélicos, pero pues el poder es algo de los que las personas no nos despojamos de una manera, nacemos con poder, miles de poderes, pero bueno, pues la socialización va ahí tajando, cuajando. Y hay muchísimas posturas acerca del análisis del poder, pero es un elemento que las y los abogados necesitamos aprender a analizar. En nuestros análisis de caso, el análisis de las relaciones de poder, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué determina el poder entre Juan y Bere? En este momento, pues que estamos compartiendo un espacio académico y entonces si de repente a Bere se le ocurre violentar a Juan con palabras y decirle eres un ignorante, ¿cómo te atreves a hacer este programa? Entonces, ¿cómo Juan puede determinar que hubo un abuso de poder y de qué tipo fue ese abuso? Porque hay poder formal, poder informal, poder simbólico. ¿De qué tipo fue ese abuso? Y si tú te sentiste dañado, y si tú dices, no, pues ya mejor ya no hago ese programa, ya no vuelvo a invitar mujeres, por ejemplo. Voy ¿no? llorando de aquí. Efectivamente, ¿no? Porque no sabemos, el dolor nunca es comparable entre una y otra persona. Entonces, algo que tal vez a ti o a mí pudiera no afectarnos nada, para otra persona se vuelve completamente doloroso por sus vivencias. Entonces, además del poder, que es el cuarto elemento, el quinto es el contexto de la persona, el contexto particular, la vida, la historia de vida, sus creencias, su personalidad, sus características identitarias, lo que hace que la persona sea tal cual se nos presenta, ¿sí? La identidad. Y también el contexto externo, el contexto material, el contexto educativo, el contexto económico, todo lo que rodea a la persona e influye en cómo es, pero es distinto a lo que es la persona, ¿sí? Entonces, al hacer el análisis de estos 5 elementos, podemos determinar si tal vez estoy en una situación de violencia, porque ese es el problema. O sea, cuando tenemos, por ejemplo, un caso que hay que resolver y que hay que poner una demanda, yo como argumento, como pruebo que existió violencia en la relación. Por eso me refería a formas de entender.
todo esto que yo les estoy compartiendo es una forma de ver la violencia que difiere de la que tradicionalmente estábamos escuchando en las escuelas de derecho, la del derecho romano. Esta forma de entender la violencia es de derechos humanos, no del derecho romano. Es que está muy interesante el tema, inclusive ya hasta se antoja ya tener esa tesis doctoral para leerla, que esperamos muy pronto se concrete. Pero qué interesante tema, maestra, porque ahorita me hizo reflexionar mucho y sí, o sea, realmente esta visión de ver la violencia no es me atrevería a decir, no es la cotidiana, es decir, es necesario entenderla porque analizando estos 5 elementos, por ejemplo, que usted nos da, tenemos un panorama más amplio de cómo entenderle y cómo encontrarle no solo lo que arcaicamente conocemos como una violencia meramente, ¿no? Tal cual. Entonces sí te da una gama muy amplia y esto me llamó mucho la atención, sobre todo porque cuando hablamos de los tipos de violencia, que es una forma también como de identificar en dónde se ejerce, pues ya analizando estos 5 puntos, yo puedo profundizar y analizar cuando hay una violencia física, cómo se constituyó, si realmente tiene estos elementos, una violencia psicológica, económica, sexual, etcétera, ¿no? Entonces, esto me llamó mucho la atención. Entonces, podríamos decir que estas 2 visiones desde el derecho, para entenderlas, sería la del derecho romano y la de los derechos humanos. Y en la de los derechos humanos es la que nos acaba de explicar que se determina a través de estos 5 elementos. Y más bien, si no se determina, se puede analizar respecto de estos 5 elementos. ¿Es así? Es así, es correcto. Sí, y si nos vamos a la del derecho romano, como tú la mencionaste, una forma arcaica, no es que estemos refiriéndonos a que por arcaica sea despreciable o ya no se aplique. ¿Sí? No. La visión del derecho romano sobre la violencia está permeada en todos nuestros códigos penales, civiles, en las visiones administrativas, o sea, está plenamente vigente. Pero como juristas necesitamos dimensionar que son formas diferentes de analizar un mismo fenómeno. Ajá. Entonces, ahora me voy a la del derecho romano, porque ahí hacia dónde fue mi investigación. Bueno, pues cuando nos vamos a ¿desde cuándo viene la palabra violencia en nuestro léxico? Los romanos son quienes introducen la palabra vis, pero la palabra tenía solo un significado de fuerza, no tiene un significado negativo. Para el mundo romano, la vis es una fuerza que tiene el pater familias, ¿sí? Y esa fuerza le sirve para miles de cosas. De hecho, lo que dicen los textos que tratan el derecho romano arcaico, dicen, la vis estuvo conviviendo con el ius durante muchísimo tiempo. ¿Por qué? Porque el derecho era una forma de arreglar las cosas, la fuerza era otra y las dos eran plenamente legítimas. Porque, bueno, pues contextualicemos el mundo romano. El mundo romano era un mundo práctico, un mundo plantado en la dominación, en la conquista de otras poblaciones. O sea, imaginémonos a los romanos sancionando la violencia, o sea, su propia forma de vida. Pues no, es un impensable, ¿sí? Entonces, le llaman vis, y por eso dentro de los tratados de derecho romano hay muchísimas formas legales de aceptar y tratar la vis. Y esta visión, además, la fuerza no es algo que se sancionara por sí misma. La vis no era mala por sí misma. La vis era mala cuando tú, utilizando una vis, conseguías otra cosa, como la firma de un contrato. Entonces, por eso en el derecho romano hay contratos con o sin fuerza, con o sin vis. Y además distinguían solo entre la fuerza física y el metus, el miedo, lo que ahora llamamos violencia moral. ¿Sí? Tenían esas dos. Pero siempre para el derecho romano la vis fue un accesorio, un elemento accesorio a una conducta principal. Robo con o sin violencia, contrato con o sin violencia, o sea, eso era admisible, legal, entendible. Incluso el Estado podía actuar con o sin violencia. Pero cuando nos trasladamos 2000 años después, o más de 2000 años después, porque esto que hablo del derecho romano nos remite al siglo VII antes de Cristo, o sea, hablamos de fundación de Roma, hablamos de los primeros registros, así. Nos trasladamos ahora al momento de derechos humanos. Las leyes que hablan sobre la violencia no tienen esta visión. Para estas leyes, la violencia por sí misma
es algo sancionable, ¿sí? No existe el abuso sexual con o sin violencia. El abuso sexual es un acto de violencia. No existe la violación sexual con o sin violencia. La violación es un acto de violencia, ¿sí? Y entonces, si nos damos cuenta, contrapone bastante a la forma en que la estábamos entendiendo. Por eso me refería a dos caminos para verla. Y vaya que es muy interesante porque sí, yo creo que sí a eso nos referimos. Muchas veces va de la mano esta visión tradicional de la violencia y el uso del poder. Es decir, ya lo decía usted al inicio y hoy por hoy se ve como sinónimo, ¿no? Es decir, se dice que la violencia es reflejo del poder. El que no tiene poder no tiene violencia. Y cuando uno lo va desmenuzando se da cuenta que son cosas completamente, pues a veces diferentes. Ahora, me gustaría preguntarle, antes de pasar a las formas de atender, digo, ya vimos las dos visiones para entender, ahora vamos a ver las dos visiones como para atenderlas. Me gustaría preguntarle eso, pero, por ejemplo, una persona, nos decía que la violencia es como una conducta. ¿Podríamos hablar de violencia en alguna omisión, por ejemplo? ¿A qué me refiero? Una persona que ignore a otra, en una relación de pareja, por ejemplo, que una persona ignora a la otra persona y por esa ignorancia que tiene esa persona le causa una agresión psicológica, por así decirlo, de esa persona. ¿Eso podría realmente catalogarse como una forma de violencia o realmente no Sí. entraría en una violencia? No, sí, sí entra, porque es conducta, conducta por acción u Perfecto. omisión y además el elemento característico de la acción o de la omisión es que tenga como finalidad el control de la persona, el Perfecto. sometimiento de la persona. Por Ok. eso en situaciones como el acoso laboral, en Ujú. espacios laborales, una forma de violentarte, de dominarte es aislarte, ¿sí? Para Sí. que sepas quién tiene el control. Yo tengo el control. Tengo el control y te lo demuestro obligando a todas las demás personas a no hablarte. Oh, es muy interesante ese punto de vista. Y sí, es verdad, qué bueno que lo aclaramos ahorita. Y entonces entendemos como esta conducta como acción o omisión, ¿no? Entonces, ahora vamos a pasar al otro lado, maestra Bere. Eh, ¿Cómo se atiende esta violencia? Es decir, ya cuando se detecta o ya se entendió esta forma de violencia, sobre todo de una visión de derechos humanos, ¿cómo la atiendo para de alguna forma prevenirla, o evitarla y ya no meternos ahorita, sino hasta después hasta sancionarla, ¿no? Claro. Bueno, pues sí, en la atención vamos a distinguir en los momentos de la prevención, que es evitar básicamente. Pero la única forma de evitar es justo que las personas entendamos qué es, porque no se puede atender lo que no conocemos. Por eso es tan importante que socialicemos este concepto de violencia con palabras mucho más coloquiales, no con palabras de derecho y tecnicismos, todo eso. No, no, o sea, el objetivo es que la persona de la esquina que vende dulces pueda entender cuándo hay violencia en su vida. Ese es el objetivo, o sea, ese es, por ejemplo, un componente, una finalidad del derecho, ¿no? Contribuir a que las personas se vayan apropiando de sus propios derechos, los comprendan, los conozcan. Entonces, si hablamos de un derecho a una vida libre de violencia de todas las personas, no solo de las mujeres, entenderíamos que la prevención por fuerza necesita proceso educativo. Y aquí, por supuesto, viene una crítica muy fuerte que yo tengo hacia nuestra sociedad, porque es sumamente autoritaria. ¿Sí? O sea, se basa mucho en el miedo, se basa en la imposición y hay ya una crítica muy importante, muy, muy importante desde, no solo desde los feminismos, o sea, desde otro tipo de estudios, en donde las sociedades autoritarias disminuyen la posibilidad de combatir la violencia porque la dominación confundida con respeto está implicada. Entonces, si yo le enseño a una niña o un niño a que no conteste a sus adultos, a sus personas adultas, porque eso es una falta de respeto, pues hago una persona sumisa, ¿sí? Hago una persona que tiene miedo a la figura de la autoridad. Y si tiene miedo a la figura de la autoridad, todo el tiempo es factible que sea controlada, que esté doblegada. Entonces, el factor de la prevención es muy importante. En el caso concreto de nuestra facultad, de nuestros estudios, me parece que empieza porque
los juristas tengamos una actitud crítica, que no obviemos qué es la violencia, o sea, que empecemos a darle vueltas. Y siempre comparto yo que la única manera de enseñar qué es la violencia es si yo desarrollo la capacidad de verla en la vida, en mi vida. Ya después puedo atender el caso, resolver el conflicto de otra persona, pero si yo no puedo ver la violencia en mi vida, jamás la voy a poder ver en casos de otras personas. Sí, ese es uno. Y ese es por parte de prevención. Y luego pues nos iríamos ya a otro tipo de atención, pero es la reactiva cuando ya se dio el problema. Ok. Por ejemplo, ¿habría también un tipo de atención o sería el mismo asunto para hablar de una visión de derecho romano, por ejemplo? Ah, bueno, es que justo es distinto. Mira, con la violencia, miren, con la violencia para el mundo jurídico, para las y los juristas, se nos abre con estas dos visiones un campo complejo para atender la violencia. ¿Por qué? Bueno, primero porque necesitamos saber que estamos frente a dos visiones que incluso son contradictorias. Una la ve como conducta en sí misma, otra la ve como conducta accesoria. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una violación sexual en un espacio laboral, ¿qué tipo de violencia es y cómo la ataco? ¿Sí? Un código penal me dice que es una violación. Uh-huh. Y que la violación, dependiendo de, ¿no? A lo mejor algunos me dicen que puede ser con violencia moral o sin violencia moral. Esa forma de llevar el caso es una de las vías. No tiene el enfoque de derechos humanos, tiene un enfoque más tradicional de derecho romano, si yo veo el componente de violencia como un agregado. Yo puedo llevar el mismo caso con enfoque de derechos humanos y decir, no, esta conducta es violenta por sí misma y está sancionada por los tratados A, B, C y D, la ley general, Y entonces hay otra forma de entender y entonces yo asociaría, por ejemplo, ahí que una violencia sexual siempre, absolutamente siempre, tiene consecuencias físicas y psicológicas. No hay forma en que solo tuviera una de las dos, ¿sí? Pero es el caso a caso. Es el caso a caso y es como poner en entredicho los conceptos que parece que tenemos muy firmes. Entonces, la duda es la respuesta. Ok. Y por ejemplo, a mí me llama mucho la atención, ¿podríamos atender un poco a una evolución de la atención ya cuando, o sea, ya cuando no se puede prevenir, porque no se previno, y ya sucedió el hecho o el acto de violencia, podríamos nosotros ya irnos encarando hacia soluciones no solamente jurídicas? Es decir, si nos fuéramos a una visión jurídica de derecho, sería, bueno, cometiste una conducta típica antijurídica y entonces se te va a sancionar, ¿no? Y es una causa penal. Pero podríamos ver que esta visión de atención se atienda no solamente a esa cuestión, sino ver otras cuestiones que sirvan para reparar esos daños. Sí, qué bueno que lo tocas, Juan Antonio. Bueno, esto se refiere al mundo de acceso a la justicia, ¿no? A la noción de acceso a la justicia que tenemos. El acceso a la justicia, a la impartición de justicia, digamos que formalmente es una función que solo compete al Estado. Pero en realidad esto también viene como del más o menos siglo XVII, XVIII, donde se empiezan a crear los estados modernos y se centralizan las funciones del Estado. Y entonces el monopolio de la justicia recae en el Estado, por cualquier cuestión teórica, doctrinal que queramos decir. Pero ello no significa que las personas hubiéramos perdido la capacidad de hacer justicia en un término aristotélico, o sea, la capacidad de sentirnos resarcidos. Y entonces ahí justo desde las visiones feministas lo que decimos es, bueno, el Estado tiene determinadas herramientas, tiene tribunales, tiene recursos, esa es una vía. Podemos desarrollar otras vías, porque a veces incluso las que tenemos dentro del derecho y el Estado no son suficientes o no son adecuadas, no son las idóneas para resolver el problema. Y tampoco se trata de que todos los actos de violencia terminen en cárcel o terminen en pena de muerte o terminen en multas, en indemnizaciones. Ese es un sinsentido. Para saber qué y cómo reparar, necesitamos saber qué se afectó, qué consecuencias tuvo y qué quiere la víctima. ¿Sí? ¿Qué quiere? A veces la persona solo quiere que reconozcan que la violentaron o lo violentaron y que le pidan una disculpa.
No Así es. quiere que le den 10,000 pesos, así, no, solo reconoce, se llama esto derecho a la verdad, ¿sí? O sea, reconoce que yo no estaba mintiendo, que sí lo hiciste, porque eso tiene un efecto reparador y eso es justicia también. Ujú. No, y precisamente qué bueno que usted lo dijo, porque ahorita en este análisis que hacíamos de los elementos de la violencia, sobre todo desde una visión de derechos humanos, yo me estaba preguntando, digo, bueno, muchas veces, por ejemplo, estamos hablando de la violencia que está tipificada, es decir, la violencia que se puede o que busca que se resarza a través de una vía de justicia jurisdiccional, por así decirlo. Pero ¿cuántas formas de violencia hay que muchas veces se pueden resarcir ni siquiera llegando a una instancia del Estado, ¿no? Y que a veces, creo yo, se nos ha dado esa idea de que la violencia no la podemos resolver nosotros, sino tenemos que acudir a una instancia del Estado para resolverla. Y yo digo, bueno, pues si ya estamos hablando de una visión más amplia, pues una atención también, o sea, ya vimos formas de prevenirlo, pero una forma también de atención a la violencia puede ser, como bien decía usted, hasta el hecho de que reconozcan un acto, de que ofrezcan una disculpa, o hasta una atención, se me ocurre, psicológica, que no tenga que ir mandada por un juez, ¿no? Sino simplemente, ¿sabes qué? Tú y yo no nos entendimos, me hiciste daño, corto por lo sano, por ejemplo, es una Ujú. solución, y yo me atiendo voluntariamente a esto y yo estoy resarciendo un acto de violencia que a mí me hizo daño y no tuve que acudir al Estado, ¿no? Por así decirlo. O sea, creo que hay que cambiar también esa visión de cómo atenderla desde la perspectiva, porque al final y al cabo el chiste es no evitar llegar a que haya una expresión de violencia tan grave que muchas veces ya no tenga esta reparación alguna y nos estemos yendo al extremo como es la privación de la vida, ¿no? Claro. Entonces, que la gente que nos ve, los jóvenes, aprendan a detectar cuando están sufriendo violencia de cualquier tipo desde una situación temprana y que ellos mismos también puedan frenar pues este ciclo de la violencia, como se le dice, ¿no? ¿Qué opina usted, maestra? Sí, efectivamente. O sea, si hablamos, por ejemplo, de un contexto escolar, ¿no? De todas las dinámicas que se dan en las escuelas, eh, y son relaciones de poder. Y entonces en las relaciones de poder siempre hay esta posibilidad de conflicto, de violencia, de discriminación, está latente, porque tampoco es algo que nos estén enseñando desde infancia a tratarlo y a identificarlo y a prevenirlo. Entonces, por ejemplo, un trato que una persona lo viva como indignante, ¿no? A lo mejor, pues sí, me chiflaron, me sentí muy mal, me sentí humillada frente a todo el grupo. Entonces, ¿sabe qué? ¿Quién lo llevó a cabo? Pues una compañera o compañero de clase. Entonces, abstente de eso. Sí, tal vez sea tu personalidad, pero abstente de hacerlo porque le hiciste daño. Entonces, resolvamos este problema y así. Y ya si se repite, pues vayamos a otras instancias, vayamos a otras vías. Pero como dices, no siempre ver la justicia institucionalizada como la única vía y la más idónea, porque a veces es la más cansada, la más revictimizante y la que más tarda en dar un resultado que no necesariamente es satisfactorio. Con eso yo no quiero desalentar que denunciemos, solo quiero que abramos las posibilidades. Así es, digo, por supuesto, la denuncia siempre, al contrario, tiene que ser algo que cultivemos, porque mientras más denuncia haya, pues también se atiende, pero también ver otras vías que puedan, sobre todo, solucionar más rápidamente a estas personas. Ahora, me gustaría preguntarle, ¿cómo ve usted la cuestión de la violencia de género? Es decir, muchas veces se nos pregunta en los programas y demás, cuando la gente nos escribe y tocamos temas de violencia de género, por ejemplo, ¿cómo debe adentrarse ya hoy por hoy o cómo ha evolucionado la violencia de género en el entendido de si ya hoy por hoy la violencia de género solamente puede tener cabida cuando hablamos de mujeres, por ejemplo, o de personas de orientación sexual distinta, por ejemplo, o ya también entraría cualquier persona independientemente de su sexo, cuando sea por su propio género, por así decirlo. ¿Qué nos podría o cómo nos podría explicar usted cómo hoy por hoy se entiende la violencia de género? Ok. A ver, la violencia cuando estamos, yo les refería a un elemento de poder, ¿sí? Uh-huh. Y regularmente las personas cuando ejecutamos violencia sentimos que tenemos una justificación para eso.
Ya sea porque, bueno, pues porque soy la persona que mejor piensa, porque soy la persona que tiene la verdad absoluta, porque soy la autoridad. O sea, aparentemente, la violencia intenta justificarse, es instrumental, dice Hannah Arendt. Entonces, justifica el medio y el fin, lo intenta. No tiene justificación, ¿sí? La dominación no tiene justificación. Pero justo en estas razones que damos para violentar, para dominar a otras personas, o que nos dan para dominarnos, aparecen las razones de género. O sea, yo puedo violentarte tal vez porque creo que soy tu autoridad, pero yo puedo violentarte porque eres mujer o porque eres hombre. Y al ser hombre, fíjense, ahí viene la cuestión más velada de cómo entender la violencia de género. El género es una creencia, ¿sí? El género es una creencia, una cualidad característica que tenemos las personas, pero que deriva de una construcción social sobre los cuerpos de las personas. ¿Y a qué me refiero con esto? Las personas nacemos y si no hubiera todo un sistema social que crea significados de inmediato, incluso desde antes de nacer, cuando ya están las ecografías y todo eso, si no hubiera todo ese sistema que da significados, lo único que tendríamos al nacer sería cuerpos. No tendríamos hombres ni mujeres, serían cuerpos humanos o cuerpos de una especie, la humana, nada más. Pero no, a la humanidad nos gusta hacerlo más complejo y entonces empezamos a decir, bueno, tú naciste con este pene, entonces te vas a llamar hombre, ¿sí? Y si tú naciste con vagina, te vas a llamar mujer. Y si tú eres intersexual y naciste con los dos, pues te vamos a eliminar uno para que te definan, lo cual es un acto de violencia. Entonces, a partir de esa determinación de los nombres que le ponemos al cuerpo, vienen las funciones que nos van a asignar, las funciones de género. Y como están tan socializadas desde infancia y nos enseñan que la mujer o el hombre debe ser de tal o cual manera, creamos desde la infancia las expectativas sobre esas figuras, ¿sí? Entonces yo tengo la expectativa de que la mujer sea o tierna, cariñosa o dominante, dependiendo de cómo fueron mis figuras y qué me enseñaron que era una mujer. Y entonces, ¿qué me enseñaron que era un hombre? Pues era feo, formal, podía gritar, era el que me defendía. Entonces yo voy a tener todo el estereotipo de que si un hombre no me defiende a golpes, no es hombre. Entonces, a ti, a Juan, lo pueden humillar, ¿no? Por ejemplo, su novia, su pareja, le puede decir, pues no eres hombre porque viste que me chiflaron y no te los tragaste a golpes. Eres un inútil, eres bla, 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 ¿no? Y entonces pueden ejercer eso porque la expectativa que tenían de ti, la creencia que tenían de ti de género, se volvió la razón por la que te dio toda esa serie de groserías, de improperios, por la que te violentó. La razón de género aplica para cualquier persona. Igual la orientación sexual, porque ahora que mencionabas la diversidad, en realidad las personas hetero, homo, bi, asexuales, todas son diversidades sexuales. O sea, incluso las que se consideren mayorías, todas son diversidades. Entonces, la razón de género en el análisis jurídico se vuelve un análisis de cuál es la creencia que tuvo la persona para ejecutar el acto de violencia. Y eso es lo que yo tengo que demostrar en un caso. No lo hiciste solo porque fuera mujer, no lo hiciste solo porque fuera cualquier persona. Tú violaste mujeres. ¿Por qué solo violas mujeres? ¿Por qué no violas hombres? ¿Sí? ¿Por qué si tu deseo sexual es tan imparable y eres una bestia sexual y no puedes vivir sin eso, ¿por qué solo atacaste mujeres? Bueno, pues porque te enseñaron que el cuerpo de la mujer respecto de tu propio sexo era el que te correspondía atacar, eran las deseables, eran los objetos. Entonces, aplica para cualquier persona, solo que este tipo de violencia, por el tipo de creencias que ya hicimos socialmente, las facultades, las atribuciones de debilidad, las menos valoradas, nos han tocado vivirlas a las mujeres. Por eso se vive como tan asociado el concepto de violencia de género con mujeres, pero no excluye el análisis de la violencia contra otras personas. Qué interesante, querida maestra, y gracias también por aclarar estos puntos, explicarlos, porque en la medida en que se va construyendo el conocimiento es como más se comprende. Lamentablemente el tiempo se nos está yendo y no nos deja ninguna pizca más. Siempre decimos que es el más envidioso de los amigos. Pero me gustaría cerrar este programa
preguntándoles sus conclusiones generales, sus recomendaciones. ¿Qué recomendaría sobre todo a todos los jóvenes universitarios que nos están viendo respecto a este tema de la violencia, de estas formas de entenderla, atenderla y que ya nos explicó usted? Ok, bueno, vamos a dividirlo como personas del día a día en lo cotidiano. Creo que mi mejor consejo sería necesitamos aprender a identificarla, ¿sí? Y hacer una autocrítica en donde yo también me reconozca en las situaciones donde he violentado, porque generalmente es más fácil sabernos víctimas que sabernos personas victimarias. Esa sería una, ¿no? Es saber cuando estamos controlando, sometiendo, dominando a la persona, cuando lo hacemos para cosificarla, convertirla en un objeto que me obedece. Y como juristas, la deuda que tenemos en términos de trabajo para atender la violencia, para hacer el engarce en la interpretación de las leyes, en el análisis de los casos, o sea, estar viendo un caso de pensión de alimentos y pasar inadvertida, por ejemplo, si mi cliente me están relatando cosas que yo identifico como violencia y decirle, no, eso no importa, vayámonos a lo que sí importa, que le pague los alimentos, no, esa sería una deuda social, ¿sí? A ver, no solo los alimentos, sino qué daño te causó, porque eso también importa resolverlo. Entonces, es no ser indiferente desde el lugar en donde estamos, como autoridades, como estudiantes, como practicantes. Necesitamos no obviar la violencia. Excelente, pues son dos grandes recomendaciones que también nos quedamos. Maestra Dalia Berenice, realmente muchas gracias por su tiempo, gracias por estar con nosotros, por haber participado en este programa, que esperamos sea el primero de muchas otras participaciones más. Realmente siempre es un gusto escucharle, ya desde hace mucho tiempo se lo he dicho también que la admiramos mucho, y pues de verdad gracias por compartir un tema que realmente sabemos que fue una labor titánica explicarlo en tan breve tiempo, porque pues supongo su tesis doctoral sobre todo lo maneja más amplio, pero sobre todo es un tema que necesitamos comprender, necesitamos entender y empezarlo a cambiar. Yo creo que todos, aquí no hacemos distinción de carreras, todos los seres humanos necesitamos aprender cómo detectar la violencia y entender la violencia para, pues esperemos algún día poder erradicarla de nuestras vidas y de la vida de los demás. Muchas gracias, maestra. No, al contrario, muchas gracias y un gran saludo a todas las personas que nos están escuchando. Excelente, pues agradecemos mucho al doctor Raúl Juan Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de UNAM, al maestro Ricardo Rojas Arévalo, secretario general, y nuevamente a la doctora Sonia Venegas Álvarez, secretaria académica. Y a usted que nos está viendo, gracias por seguirnos escuchando. Suscríbase a nuestro canal, aquí en abajo del video le aparece el botón suscribir para que reciba inmediatamente el nuevo material que tengamos para ustedes. Compartan por favor esta información, conocimiento que no se comparte se pierde, y regálenos un me gusta para motivarnos a seguir llevando estos espacios universitarios hasta sus casas, hasta sus hogares. Muchas gracias y un fuerte abrazo. Hasta la próxima.